¿Qué tal, mis queridas crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a continuar tejiendo la colección de las princesitas de Disney en crochet. Como verán, en este tutorial vamos a tejer a la linda Aurora, la bella durmiente. Esta princesita, al igual que las demás, mide 18 centímetros en total. Y el tutorial completo de Aurora estará dividido en 3 partes, siendo esta la número 1, donde tejeremos el vestido y las zapatillas. Y bueno, antes de comenzar, no olvides darle un like a este hermoso video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, pasemos con los materiales. Para tejer a esta princesita yo he utilizado este hilo de algodón de 2 milímetros de la marca Amigurumi de círculo. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otra marca y también cualquier otro tipo de hilo. Y los colores vamos a utilizar estos, son un aproximado. Vamos a necesitar 3 tonalidades de rosa. Será un rosa oscuro, un fucsia, un rosa pastel y un rosa muy clarito para utilizarlo en el detalle de la cintura. También utilizaremos blanco. Para la piel vamos a utilizar un tono claro, ya que ella es bastante clara. Y para el cabello vamos a utilizar un amarillo tonalidad sol. Para la coronita utilicé una tonalidad de amarillo mostaza, pero pueden utilizar cualquier color dorado que tengan, quedaría muy linda también. Y por último, para las pestañas y cejas vamos a utilizar color negro o color marrón, puede ser. Y esos serían todos los colores. Como el grosor de mi hilado es de 2 milímetros, yo voy a utilizar una aguja de crochet de 2 milímetros. Así logramos que los puntitos queden bien cerraditos. Una aguja lanera para coser. Ojitos de seguridad tamaño 10 milímetros. Pueden utilizar cualquier otro tipo de ojitos, siempre y cuando el tamaño sea de 10 milímetros. Unos cuantos alfileres para posicionar el cabello sobre la cabecita. Una tijerita. Algodón siliconado o sintético para rellenar todo el cuerpo de nuestra princesa. Marcadores de vuelta, puede ser un marcador de vuelta tradicional o alguna hebra de hilo. Y por último vamos a necesitar un poco de rubor para colocarle en las mejillas a nuestra princesa con ayuda de una brochita de maquillaje. Y esos serían todos los materiales. Y por aquí les dejo algunas abreviaciones de los puntos que vamos a utilizar para tejer esta princesita, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla. Y ahora sí, vamos a comenzar el paso a paso. Vamos a iniciar utilizando color blanco y vamos a tejer la parte superior del vestido. Vamos a iniciar entonces tejiendo 25 cadenas en color blanco. Y para las que me ven por primera vez, recuerden ir pausando el video a medida de que van tejiendo, ¿ok? Al finalizar las 25 cadenas, vamos a continuar con la ronda número 1, donde vamos a tejer en puntos bajos.
Así que vamos a tejer el primero en la segunda cadena y vamos a ir continuando tejiendo puntos bajos sobre cada una de las cadenas hasta finalizar toda la hilera de cadenas. Como verán, yo ya he finalizado y así es como se vería. Tendremos un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la siguiente ronda, la número 2, y para ello vamos a cambiar de color. Así que vamos a cortar este color, el blanco, y vamos a cambiar para color fucsia, es decir, rosa oscuro. Con el rosa oscuro vamos a tejer un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla exactamente en el último punto bajo que tejimos, justo aquí. Retiro la última lazada del punto bajo y ingreso el color fucsia. Ahora vamos a tejer 2 cadenas y giramos el tejido para comenzar la ronda número 2, en la que vamos a tejer tomando únicamente la hebra adelantera de cada punto. En esta ronda vamos a tejer únicamente en medio punto alto. Así que vamos a tejer inicialmente 4 medios puntos altos, uno al lado del otro. Seguidamente vamos a tejer 2 cadenas y ahora vamos a omitir un par de puntitos para realizar la manga del vestido por donde va a pasar el bracito. Entonces vamos a saltar 4 puntos bajos y en el número 5, allí vamos a continuar tejiendo el próximo medio punto alto y lo vamos a tejer en FLO, es decir, tomando la hebra de adelante de cada punto. Ahora vamos a tejer 8 medios puntos altos en total, uno al lado del otro. Al finalizarlos tejemos 2 cadenas y seguidamente volvemos a saltar 4 puntos bajos y en el número 5 continuamos tejiendo el próximo medio punto alto para así crear la otra manguita. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos altos contando el primero. Y con esto ya finalizaríamos la ronda con un total de 16 medios puntos altos y 20 contando las 2 cadenas de cada una de las mangas. 16 más 4 serían 20. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente ronda. Tejemos 2 cadenas y continuamos. Ahora, de la ronda número 3 a la número 5, vamos a tejer 20 medios puntos altos. En esta ronda, entonces, la número 3, vamos a tejer 20 medios puntos altos, tomando las cadenas que tejimos, para así poder obtener los 20 medios puntos altos.
esta vuelta la vamos a finalizar y luego vamos a pasar con la número 4 y luego la número 5. En ambas vamos a tejer 20 medios puntos altos y siempre tejeremos 2 cadenas al finalizar la ronda. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Tejimos en total 4 rondas en color fucsia. Ahora vamos a cambiar de color para rosa pastel. Así que vamos a cortar el color fucsia. Vamos a retirar la última parte del medio punto alto. Realizamos una cadena en el color pastel. Y esta cadenita la vamos a agregar aquí en el último medio punto alto. Así. Ahora el siguiente paso será unir los dos extremos de este tejido. De esta manera. Vamos a unir los dos extremos para tejer la falda, que será en círculo. Ya no tejeremos más en línea, sino en círculo. Así que para unirlo vamos a tejer un punto deslizado en la segunda cadena del otro extremo. Así. Y seguidamente levantamos 2 cadenas. Ahora vamos a iniciar la siguiente ronda, que será la número 6. En esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás de cada punto, es decir que tejeremos en BLO. Y en esta ronda vamos a tejer únicamente aumentos. Vamos a tejer en total 20 aumentos de medio punto alto, es decir que tejeremos 2 medios puntos altos en un mismo punto. Voy a tejer entonces mis 20 aumentos hasta finalizar toda la ronda. Como verán, aquí ya he finalizado y tengo un total de 40 medios puntos altos. Así es como quedaría. Ahora vamos a continuar con la siguiente ronda y antes vamos a unir los dos extremos tejiendo un punto deslizado y seguidamente levantamos 2 cadenas. Ahora vamos a iniciar la ronda número 7, donde vamos a tejer tomando las 2 hebras de los puntos y vamos a tejer la secuencia de 4 medios puntos altos, y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta misma secuencia la vamos a repetir un total de 10 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Como verán, aquí ya he finalizado y tengo un total de 48 medios puntos altos. Antes de continuar, vamos a unir los dos extremos y levantamos 2 cadenas. Esto lo vamos a realizar siempre al finalizar cada ronda. Un punto deslizado en la segunda cadena y 2 cadenas.
Ahora pasamos con las siguientes rondas. De la ronda número 8 a la número 12 vamos a tejer 48 medios puntos altos en cada una de las rondas. Tejeremos medios puntos altos normales sin aumentar ni disminuir. Vamos a tejer entonces hasta la ronda número 12. No se olviden de unir los dos extremos con un punto deslizado y levantar 2 cadenitas para continuar la siguiente ronda. Y como verán, yo ya he finalizado y así es como se vería. Y continuamos con la siguiente ronda. Vamos a unir los dos extremos y a levantar 2 cadenas. La siguiente ronda será la número 13, en la cual vamos a tejer en FLO, es decir que vamos a tomar la hebra delantera de cada uno de los puntos para tejer. Entonces, en esta ronda vamos a tejer un total de 48 medios puntos altos. Tejeremos medios puntos altos hasta finalizar la ronda, excepto que vamos a tomar solo la hebra delantera. Y como verán, aquí ya he finalizado la ronda número 13. Así es como quedaría. Vamos a unir los dos extremos para comenzar la última ronda, que será la número 14. En la ronda número 14 vamos a tejer 48 medios puntos altos normales, es decir, tomando las 2 hebras de cada puntito. Así que vamos a tejer hasta finalizar la ronda. Como verán, aquí ya he finalizado. Y por último voy a unir los dos extremos con un punto deslizado para ya finalizar la parte rosa del vestido. Tejemos únicamente un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Esta hebra la vamos a esconder entre los puntitos. Ahora vamos a pasar a tejer la capa inferior del vestido. La vamos a tejer en color blanco. Esta capa la vamos a tejer sobre la ronda número 12, es decir, sobre las hebras de atrás de la ronda número 12. Aquí vamos a agregar el color. Vamos a ubicarnos en el primer punto de la ronda número 12 y vamos a tejer 2 cadenas. En este mismo punto vamos a tejer un medio punto alto. Y vamos a continuar tejiendo medios puntos altos sobre cada una de las hebras de la ronda número 12. Vamos a tejer un total de 48 medios puntos altos.
por aquí ya estoy finalizando. Y así es como se vería la ronda número 13. Ahora vamos a unir los dos extremos tejiendo un punto deslizado y seguidamente vamos a levantar 3 cadenas. Para continuar la ronda número 14. En esta ronda vamos a cambiar para punto alto. Así que vamos a tejer un punto alto en el primer punto y seguidamente una cadena. En el siguiente punto de nuevo un punto alto y una cadena. De nuevo un punto alto en el siguiente punto y una cadena. Entonces esta misma secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda. Un punto alto y una cadena. Vamos a tejer lo mismo hasta finalizar. Y como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Por último vamos a unir los dos extremos realizando un punto deslizado y cortando la hebra. Esta hebra la vamos a esconder dentro del tejido con ayuda de la aguja. Y así es como quedaría el vestido. Pasamos a tejer el farolado de la parte superior del vestido. Vamos a utilizar color blanco y vamos a tejer un nudo deslizado para tener una cadena y esta agregarla al tejido. Este farolado lo vamos a tejer sobre las hebras traseras de la ronda número 1. Es decir, que tejeremos en BLO. Vamos a tejer de derecha a izquierda en el primer punto. Aquí enganchamos la aguja y vamos a agregar la cadenita. Tejemos seguidamente una cadena y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Seguidamente vamos a realizar un medio punto alto, luego una cadena, de nuevo un medio punto alto, una cadena y vamos a tejer esta secuencia de un medio punto alto y una cadena 6 veces en total. Y como verán, aquí ya he finalizado la secuencia de 6 veces. Ahora vamos a cambiar a punto bajo y vamos a tejer casi lo mismo. Tejemos un punto bajo y seguidamente una cadena, un punto bajo y una cadena. Esta secuencia la vamos a repetir 10 veces, es decir que tejeremos 10 puntos bajos y una cadena. Aquí en el número 10, al finalizar tejemos 2 cadenas, ya que ahora vamos a cambiar para el medio punto alto. Y de nuevo tejemos un medio punto alto y una cadena. Esto lo vamos a repetir 6 veces en total.
un medio punto alto y una cadena. Al finalizar esta secuencia nos va a sobrar una hebra donde vamos a tejer un punto bajo y ahí vamos a cortar la hebra de hilo. Y así es como quedaría el farolado del vestido. Ahora vamos a pasar a tejer el detalle que va en la cintura. Para ello vamos a utilizar el color rosa, el más claro, para tejer este detalle. Tejemos un punto deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Vamos a tejer sobre las hebras delanteras de la ronda número 5. Así que vamos a ubicarnos en la parte posterior y vamos a tejer de derecha a izquierda. Vamos a ubicarnos en el primer punto, justo aquí. Esta sería la primera hebra. Agregamos el color y vamos a tejer una cadena. En este mismo punto vamos a tejer un aumento de punto bajo. O sea que vamos a tejer 2 puntos bajos en este mismo punto. Seguidamente tejemos un aumento de medio punto alto. Y ahora vamos a comenzar una secuencia donde vamos a tejer un punto alto, seguidamente 2 cadenas y ahora en la primera cadena allí vamos a tejer un punto deslizado. Así. Y en el mismo punto que tejimos el punto alto vamos a tejer de nuevo un punto alto. Ahora vamos a cambiar para medio punto alto y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de medio punto alto. Ahora esta misma secuencia la vamos a repetir un total de 5 veces. Vamos a tejer de nuevo la misma secuencia. Comenzamos entonces con un aumento de punto bajo, seguidamente un aumento de medio punto alto, en el siguiente punto un punto alto, levantamos 2 cadenas, en la primera cadena tejemos un punto deslizado y en el mismo punto que tejimos el punto alto, aquí mismo vamos a tejer de nuevo un punto alto. Y en el siguiente punto, un aumento de medio punto alto. Y así lo vamos a repetir 5 veces, que será hasta finalizar toda la ronda. Entonces voy a tejer mi secuencia y ya les muestro cómo quedaría. Y como verán, aquí ya he finalizado. Este sería el resultado final.
Para finalizar, tejeremos un punto deslizado sobre los puntos deslizados del vestido, justo aquí. Tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Todos estos sobrantes de lana, de hebra que nos van quedando en el tejido, ustedes deberán esconderlo sobre los puntitos del vestido, para que así quede un buen acabado. Y por último, con ayuda de la aguja lanera vamos a dar unas puntaditas sobre el vestido, para que así no se levanten estas puntitas. Vamos a coserlo entonces, y eso sería todo. Por último vamos a tejer las zapatillas de nuestra princesita. Vamos a utilizar color fucsia o rosa oscuro. Y vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas. Las zapatillas estarán tejidas únicamente en puntos bajos. Así que vamos a tejer el primer punto bajo en la segunda cadena. Allí vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Luego de tejer el aumento, ahora vamos a tejer 3 puntos bajos, uno sobre cada una de las cadenas. Y al finalizar nos va a sobrar un punto donde vamos a tejer 4 puntos bajos en este mismo punto. Al finalizarlos de nuevo tejemos 3 puntos bajos, uno al lado del otro, y nos va a sobrar un punto donde tejemos un aumento de punto bajo. Con esto finalizaríamos la ronda número 1 con un total de 14 puntos bajos. Iniciamos la ronda número 2, tejemos el primer punto y este lo marcamos. En este mismo punto vamos a tejer otro punto bajo para así realizar un aumento de punto bajo. Seguidamente vamos a tejer 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y ahora vamos a realizar 4 aumentos, un aumento sobre cada uno de los puntos. 4 aumentos de punto bajo. Luego de nuevo vamos a tejer 4 puntos bajos y nos va a sobrar un puntito donde vamos a tejer un aumento de punto bajo. Y con esto finalizaríamos la ronda con un total de 20 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 3. Y en esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás de cada uno de los puntos, es decir que tejeremos en BLO. Tejeremos en total 20 puntos bajos. Y como verán, aquí ya ha finalizado la ronda número 3. Pasamos con la siguiente, la número 4, donde vamos a tejer inicialmente 4 puntos bajos.
Seguidamente vamos a tejer disminuciones de punto bajo, así que vamos a tejer 6 disminuciones de punto bajo, una al lado de la otra. Así. Y por último finalizamos tejiendo 4 puntos bajos. Para final, por supuesto, tejemos y para finalizar vamos a tejer un punto deslizado. Cortamos la hebra y así es como quedaría la zapatilla. Ahora vamos a tejer otra de la misma manera y con esto ya tenemos finalizadas las zapatillas de nuestra princesita. Aquí ya tejí la otra y bueno, eso quiere decir que hasta aquí ha llegado este paso a paso. En el próximo tutorial vamos a continuar tejiendo el resto de nuestra princesita. Espero que les haya gustado tejer conmigo y si es así, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo tutorial.